Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Les habla el pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe. Good night, God bless you all. And Jessica Romero speaking in this night faith capsule. Le doy la bienvenida a todos los hermanos, amigos y familiares que en esta noche se conectan con nosotros. I welcome all the friends, family members, and brethren who gathered tonight with us. Hoy vamos a hablar acerca de unas claves para abrir empresa. Tonight we're going to be talking about a key to open up businesses. Hay dos maneras de ganarse la vida. There are two ways of earning your life. Una es ser empleado y otra es ser dueño de tu propia empresa. One is to be an employee and another one is to be the boss of your own company. Se han hecho algunos estudios, encuestas acerca de esto. There have been some surveys, some studies concerning this. Y se ha encontrado que el 87% de los empleados son infelices con su trabajo. And they have found that 87% of the employees are unhappy with their job. Solamente el 13% está feliz con su trabajo. Only the 13% is happy with their job. De ese 87%, Of that 87%, el 63% cumple pero no está satisfecho. the 63% is doing their job, but they are not satisfied. Y el otro 24% está desconectado de su trabajo. And the other 24% is disconnected from their job. Y está tan disgustado con su trabajo que le hace la vida imposible a los que trabajan con ellos. And they don't like their job, so they make the life impossible for those who work with them. ¿Por qué entonces nos volvemos empleados? Why then do we become employees? Porque la sociedad, Because of society, la escuela y la familia schools and family nos preparan desde niños para convertirnos en empleados. prepare us from a young age to become employees. Los judíos tienen otra mentalidad, se preparan desde niños para ser dueños de su propio negocio. Jewish have another mentality. They prepare from a young age to be owners and bosses of their own business. Siempre se nos dice, estudia para que cuando sea grande tengas un buen empleo. They always tell us study, so when you grow up, you have a good job. El empleado cambia tiempo por dinero. The employee changes time for money. Sus tareas son repetitivas, fijas y monótonas. Their jobs are the same always and repeated. Busca seguridad en vez de libertad. They look for assurance and security instead of freedom. Proverbios 5, del 9 al 11, nos dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consume tu carne y tu cuerpo. Proverbs 5, 9-11. Lest you give your honor to others, and your years to the cruel one, lest aliens be filled with your wealth, and your labors go to the house of a foreigner, and you mourn last when your flesh and your body are consumed. Quiere decir que el hombre, uno de los hombres más sabios, o el hombre más sabio después de Jesús, Salomón, That means that Solomon, one of the wisest men after Jesus, nos aconseja ser dueños de nuestras propias empresas. it's advising us to be owners of our own businesses. El empresario trabaja para sí mismo. The business owner works for himself. Es dueño de un sistema. He is a boss of a system. El sistema trabaja para él. The system works for him. Si él deja de trabajar, el sistema sigue trabajando para él. If he stops working, the system stops working. Puede irse a vacaciones y su empresa sigue trabajando. They could go on vacation and their company continues to work. Ahora, el empresario debe estar dispuesto a arriesgarse Now, the entrepreneur must be willing to take risk, y debe ser una persona muy emprendedora, and they should be a person who goes for everything, determinada determined, y dispuesta a alcanzar metas. and willing to meet goals. Aquí le voy a dar algunos principios importantes para poder abrir una empresa. Here, I'm going to give you important tips to be
to be able to open a company. Primero, tiene que ser algo que te apasione. First, it has to be something that you're passionate for. ¿Cómo sabes que te apasiona? How do you know you're passionate for it? Debes disfrutarlo, You should enjoy it. te debe gustar hacerlo You should like to do it. y quieres volverlo a hacer. And you want to redo it. Eso se llama pasión. That's called passion. Y ese debe ser el principio de tu empresa. And that should be the beginning of your company. En el caso mío, yo estoy en ese 13% de personas que trabajan en lo que les gusta. And in my case, I am in that 13% of people who work in what they like to do. Para mí no hay nada más apasionante que predicar la palabra de Dios. For me, there's nothing more passionate than to preach the word of the Lord. Entonces, tiene que hacerse estas preguntas para poder empezar una empresa. Therefore, you have to ask yourself these questions to be able to start a company. ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? ¿Qué hago mejor que los demás? What do I do better than others? ¿Qué puedo hacer por los demás con lo que me gusta? What can I do for others with what I like to do? ¿Qué necesidades puedo satisfacer? What needs can I satisfy? Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Ecclesiastes 9:11 says, 9:10, Ajá. sorry, Ecclesiastes 9:10. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. El segundo principio es visión. The second principle is vision. ¿Hasta dónde voy a llegar? Unto where am I going to go? Recuerden, en este mundo hay zapateros, Remember, in this world, we have shoemakers, sastres, dry cleaners, plomeros, plumbers, agricultores, agricultures, pastores, pastors, camioneros, truck drivers, panaderos, bakers, y etcétera. and more. Pero unos son muy exitosos, otros más o menos y otros les va mal. But some are very successful, some somewhat, and others completely wrong. ¿Qué significa esto? What does this mean? Ahí tiene que ver la visión. There, you must see the vision. ¿Hasta dónde tú quieres llegar con lo que haces? And to where do you want to go with what you do? Tercer principio, determinación. Third principle, determination. Debes de tener una actitud positiva. You must have a positive attitude. Debes estar entusiasmado con lo que haces. You should be enthusiastic with what you do. Debes de tener mucha energía en lo que haces. You should have a lot of energy in what you do. Tienes que esforzarte. You have to force yourself. Tienes que ser responsable con todo lo que tienes que producir. You must be responsible with everything you have to produce. Y ser perseverante. And be perseverant. El creador de Amazon, The creator of Amazon, él trabajó en la bolsa de valores. he worked in the, ¿cómo le llama eso? En el, Sorry. Oh, stock exchange. Sorry. ok. Y él llegó a ser llegó a tener un puesto muy importante y ganaba muy bien. And he came to have a very good spot, and he would earn a lot of money. Pero decidió abrir su propio negocio. But he decided to open up his own business. Hoy es uno de los hombres más ricos del mundo. Today, he is one of the richest men in the world. ¿Sabe dónde empezó su negocio? En su garaje. You know where he started his business? In his garage. El creador de muebles IKEA The creator of IKEA comenzó comprando fósforos al por mayor. he started buying lighters, the little matches, by the lot, in big quantities. Y vendía a menudeo And he would sell singles en bicicleta. in bicycle. Después empezó a vender muebles por catálogo. Then he started to sell furnitures by catalog. Como le empezó a ir muy bien,
Since it started to go well, los competidores le dijeron a los que vendían, a los que producían los muebles que no le vendieran. since it was going well, the competitors will tell the ones who sold him the furniture not to sell him anymore. Entonces él empezó a producir sus propios muebles. So he started to produce his own furniture. Cuarto, el uso correcto del tiempo libre. Fourth, the correct use of your free time. El pobreza es igual a tiempo libre mal usado. Poverty is just like timing, like bad use of time. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbs 13:4. Lazy people want much but get little, but those who work hard will prosper. Uno de los consejos que podemos hacer para abrir nuestra propia empresa es usar el tiempo libre para emprender esa nueva empresa. One of the advices that we can get to start our own company is to use our free time to start this company. Y ya cuando ya la empresa empieza a producir lo suficiente, podemos dejar el trabajo. And when our company starts to produce enough, we can now leave our job. Pero por eso hay que usar el tiempo libre correctamente. But that's why we have to use our free time correctly. Quinto principio, la idea es lo más importante. And our fifth principle, the idea is the most important. Pídale a Dios una idea, Ask the Lord for an idea, porque esa idea será el fundamento de tu empresa. because that idea is going to be the fundamental of your company. Y mire, las cuchillas Gillette. And look at the razor blades. Este hombre se estaba afeitando un día y no le gustaba cómo le afeitaba su máquina. This man was shaving himself one day and he didn't like the way that the razor was shaving it. Y decidió inventar una máquina desechable. And he decided to create a disposable machine. El primer año no le fue muy bien, The first year didn't go well, pero empezó a empujar el producto, a promocionarlo y ya, imagínense, la compañía Gillette es una de las compañías más millonarias que hay. but he started to push the product, to promote the product. And you can imagine that company Gillette is one of the biggest disposable razors selling brand. ¿Qué fue lo que lo hizo rico? Una idea. What made him rich? An idea. Y sexto principio, desde el principio consagre su negocio a Dios. And the sixth principle, from the beginning, give your company to the Lord. Siempre reconociendo a Dios de primero en sus ganancias, en su negocio, estoy seguro que Dios te va a prosperar. Always recognizing God as first in your business. I'm sure God is going to prosper you. De manera que en esta noche te bendigo con esta palabra. Therefore, tonight I bless you with this word. Y espero que pronto abras tu propio negocio And I hope that soon you open up your own business. y que seas muy próspero. And that you may be very prosperous. En esta noche te bendigo. Tonight I bless you. Nos vemos mañana a las 8. Mañana nuestro servicio a las 8. See you tomorrow at 8, our service tomorrow. Dios les bendiga. God bless you.